Y queremos conversar ahora de una situación de la que nos enterábamos y que tiene que ver con el próximo fin de semana largo, claro, el de Semana Santa. El 18 de abril. El 18 de abril, sí, que parte ese día el feriado para muchos. Un mes casi queda, claro. Exactamente, sí, porque algunas tiendas del retail anunciaron que van a abrir ese día, terminando de esta forma con una tradición que era el comercio cerrado. El Viernes Santo, comercio cerrado, ya el domingo se podía abrir, pero el viernes tradicionalmente estaban las grandes tiendas, al menos sabemos que los locales más chicos sí abrían, pero las grandes tiendas no lo hacían. Así que, ¿cuáles son los derechos adquiridos de los trabajadores? ¿Qué pasa con la ley de 40 horas? Uno de inmediato, ante este anuncio, uno se pregunta de aquello. Así que queremos conversar con Tarik Lama, director nacional de Clínica Jurídica de la Universidad de las Américas, que está junto a nosotros. ¿Cómo está, Tarik? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por estar acá. Es una medida que a todos nos sorprende porque ya lo decíamos, era tradicional, se supone que para el mundo católico, pero un día de recogimiento y para el resto era un día que feriado, no feriado irrenunciable. Y ahí entonces la pregunta, ¿se están en su derecho las grandes tiendas? Independiente de esto no es calificar, sino ¿están en su derecho las grandes tiendas de abrir? Ya, es una respuesta que no te puedo dar categóricamente, ya, ¿no? ¿por qué? Lo primero es decirte que estamos frente a una situación del derecho del trabajo, ¿bien? Y el derecho del trabajo rige tanto lo que establece el contrato escrito como también el contrato o la relación laboral que se va forjando por la costumbre, por el día a día, ¿bien? Desde ahí que nosotros tenemos que identificar que, como tú bien dijiste, si existe una tienda del retail que por más de 15, 20 años siempre consiguió este beneficio y entendió, digamos, como un feriado irrenunciable, no siendo, pero lo entendió como si fuera un feriado irrenunciable, dándole este descanso a los trabajadores que se vieron beneficiados de este derecho, ¿bien? Ya obtienen, aunque no lo diga su contrato, el derecho adquirido de que ese día es feriado para ellos. Aunque legalmente, como tú bien dijiste, efectivamente, no es feriado irrenunciable y por lo tanto, otra empresa que no fuera esa empresa que haya dado continuamente este beneficio, podría decir no, que se trabaje este día, digamos. Evidentemente, los que trabajan en días feriados tienen ciertas particularidades, digamos, que también están reguladas en la norma, pero todo pasa por eso, ¿no? Por analizar el caso a caso, hay que analizar la costumbre, cómo se ha ido dando este beneficio en los últimos años para poder decir si efectivamente corresponde o no corresponde. Porque probablemente son décadas en que hemos tenido esto que lo decíamos. Tradicionalmente el Viernes Santo no se trabajaba entendiéndose como un día de recogimiento. ¿Qué es entonces un derecho adquirido y qué lo constituye como tal? Claro. El derecho adquirido o la cláusula tácita, que se conoce de la misma manera, son estas cláusulas, estos derechos que no están escriturados en el contrato, pero que forman parte de mi contrato, ¿no? Porque el contrato de trabajo es de carácter consensual. Entonces, cuando el empleador y el trabajador, el empleador y sus trabajadores, tácitamente han acordado esta voluntad de que el día Viernes Santo no se trabaja, por ejemplo, se entiende que esto ya es un derecho adquirido. ¿Bien? Y para poder reconocer este derecho adquirido, no basta simplemente con que un trabajador lo diga o un empleador lo diga. O sea, lo ideal es que exista este acuerdo y que se manifieste, ¿no? Pero si es que hay alguna discrepancia, como lo que estoy viendo en este momento, habría que ir o a la Dirección del Trabajo o a tribunales para que se reconozca. ¿Hay algún límite de tiempo que uno pudiera decir, sabes qué, este derecho adquirido ya después de 5 años, 10 años? No, no hay un límite de tiempo. La ley no establece cuántas son las veces que se tienen que repetir. En este caso es más difícil identificarlo porque además es un beneficio que se da una vez al año. Yo diría que si ya se ha dado una vez o 2 veces, ya podemos decir que es un derecho adquirido, ¿no? Distinto es si es que a ti te pagan un bono todos los meses a que si te lo otorgan una vez al año, que sería este beneficio, ¿bien? Pero aquí hay que hilar un poco más fino, ¿bien? Porque yo he estado revisando las diversas opiniones que han surgido sobre este tema y, claro, hay algo que es indubitable, ¿no? Los trabajadores que han recibido durante muchos años, ¿no? Pensemos, más de 2 años, este beneficio, es indubitable que tienen este derecho adquirido, ¿bien? Pero aquellos trabajadores que están recién entrando a la empresa, pero que la empresa ya tiene como costumbre, ¿bien? Este derecho, lo que está pasando ahora también, o sea, puede que algunos trabajadores hayan ingresado este año, pero ingresaron a la empresa sabiendo que esta era parte de la cultura de la empresa, ¿bien? O pensemos que entraron a la empresa y la empresa ya tenía planificados los turnos y si vamos al turno del Viernes Santo, a lo mejor no había un turno ya asignado porque se entendía que era feriado para todos los trabajadores. Ahí yo diría que podemos tener una discusión. Para mí, también existe en ese caso un derecho adquirido ya, porque la empresa ya había manifestado su voluntad
tácitamente de que ese día no se iba a trabajar. Entonces hay que analizar el caso a caso, por eso que no es tan fácil llegar y dar una respuesta categórica, claro, pero sí podemos decir que si la empresa se comportó de tal manera, en el sentido de reconocer que el Viernes Santo no se iba a trabajar, entonces hoy en día, a menos de un mes, no puede deshacerse de aquello, ¿no? Y entendiendo ya esta disposición por parte del retail de funcionar, abrir, trabajar el día de Viernes Santo, 18 de abril, ¿de qué manera sería lo más recomendable que se hiciera? Porque a lo mejor puede haber alguien que diga, yo quiero trabajar ese día, que lo haga de manera voluntaria, que obligue derechamente, o sea, que entregue algún incentivo si es que tú vas a trabajar en esa jornada. Lo primero, lo que yo haría, hay que ponerse, digamos, la perspectiva. Si yo estoy desde la perspectiva del empleador, lo que yo haría sería que estas nuevas contrataciones, si es que necesito que empiecen a trabajar el Viernes Santo, explicitar en el contrato de trabajo aquello. ¿Por qué? Porque estoy hablando en estas empresas que ya tienen la cultura, claro, de trabajar el Viernes, o sea, de descansar el Viernes Santo, porque si no tiene esa cultura no es necesario, digamos. Pero yo lo explicitaría para los nuevos trabajadores para que no haya duda. Y respecto a los antiguos, es necesario un anexo de contrato, ¿no? Que lleguemos al acuerdo de que ahora sí se va a trabajar. O sea, es necesario que el trabajador manifieste su voluntad. Y la mejor manifestación de voluntad es la escrita, en este caso. ¿Bien? Ahora, ¿quién dirime? En este caso, porque estamos a menos de un mes, lo decías, no ha habido una confirmación total todavía de la empresa para decir sí, va a haber este horario de funcionamiento, que a lo mejor puede ser un horario más acotado, no sabemos el detalle, pero todavía no está la decisión definitiva, porque los sindicatos además ya han manifestado su inquietud con respecto a esto. ¿Dónde va el sindicato y dónde va la empresa a establecer finalmente o a buscar una respuesta? Aquí hay dos instancias donde se puede acudir. Bien, la primera, la administrativa, la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene las facultades para poder investigar, fiscalizar, sancionar en caso de incumplimientos de esta cláusula tácita, porque ya forma parte del contrato, ¿no? Sería un cambio unilateral en este sentido del contrato de trabajo de los trabajadores. Pero en caso de que exista algún problema mayor o que se persista o los trabajadores quisieran ir por otra vía, está también la vía judicial. Siempre es posible pedir este reconocimiento, esta cláusula en tribunal. Ahora, claro, probablemente por la vía judicial no vamos a alcanzar de aquí a Semana Santa a tener algo resuelto. Pero si queremos ya fijarlo en el tiempo para que no vuelva a ocurrir, se podría hacer a través de esa línea, ¿no? O sea, que podríamos esperar el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, porque la Comisión de Trabajo, precisamente de la Cámara, los va a oficiar para que se pronuncie respecto de ello. Y si es que la Dirección del Trabajo dice no se trabaja porque es un derecho adquirido, no hay más que hacer caso de esa... En principio sí. En principio sí, pero si estamos desde la parte de la empresa, claro, la empresa podría recurrir contra esa interpretación de la Dirección del Trabajo. Y ese recurso puede ser administrativo, pero principalmente en estos casos es judicial. ¿Ya? Eso está complicado. Está complicado si es que las partes no quieren entender el asunto, porque, pues insisto, aquí hay que analizar el caso a caso. Pensemos que hay una empresa, pensemos que la empresa X siempre ha dado este beneficio, ahí ya existe un derecho adquirido. Pero si hay otra empresa que nunca lo ha dado, ahí no hay derecho adquirido. O sea, aquí es fundamental la asesoría que tengan las empresas en estas temáticas. O sea, las empresas no pueden, a tonta y a loca, ¿no?, de manera arbitraria, decir, ahora te doy este beneficio, ahora te lo quito. Claro. Pero por otra parte, los trabajadores tienen que entender que si existe, digamos, el derecho de las empresas a exigir a sus trabajadores que están conforme a la norma que trabajen ese día, sí, existe, pero siempre y cuando no haya un derecho adquirido, y eso es lo que se va a tener que analizar. Y la verdad es que las empresas saben cuando hay un derecho adquirido, porque la práctica es la que manifiesta este derecho, exactamente. Claro. He leído en los diarios que estas empresas del retail llevan más de 20 años con este festivo, digamos, irrenunciable, que lo han interpretado de esa manera. Es un derecho adquirido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bajo el modelo de tener ciertas comisiones y una persona o un grupo de personas que se desligue del sindicato, diga, ¿sabe qué? A mí me conviene trabajar un viernes y a lo mejor me conviene mucho más si para el resto va a ser feriado, que va a tener la oportunidad de ir al mall que va a tener, o a la tienda que va a tener abierto sus puertas, y yo a lo mejor puedo ganar más, y quiere trabajar ese día y se acoge a lo que ha establecido la empresa? ¿Puede hacerlo? Si el trabajador libremente así lo desea, como dije, puede pactar nuevamente con el empleador
en este caso sería como una renuncia a este derecho porque hay un nuevo acuerdo. ¿Tácitamente también? Porque hay un nuevo acuerdo, ¿no? Es que es el punto. O sea, lo ideal en estos temas es que la manifestación sea expresa, escrita. Entonces, si el trabajador quiere renunciar a este derecho porque necesita y le parece atractiva la oferta del empleador, lo puede hacer también. Pero eso sí sería de carácter individual e irrevocable, y eso es importante también entenderlo. Claro, no puede un año sí, un año no, un año sí, un año no. Exactamente. O sea, es bueno que a partir de esta discusión que se está dando para los trabajadores del retail, otras áreas quizá se apuren en dejarlo por escrito, como ya es un derecho que tenemos adquirido. No sé, estoy pensando en restaurantes, patios de comida de los mismos centros comerciales que muchas veces no abren en estas ocasiones y que tal vez puedan decir, si va a abrir precisamente el mall, ¿por qué no vamos a abrir también nosotros en el patio de comida? Por ejemplo, y esto abre la discusión para otros temas. O sea, por ejemplo, en mi calidad de abogado, asesoro constantemente empresas, y la empresa a veces han dado durante 5 años un bono a los trabajadores, y resulta que ahora dicen, ¿sabes qué? No tenemos, digamos, el respaldo económico para poder darlo, lo queremos quitar. Es que no se puede porque ya es un derecho adquirido. Es que yo lo di siempre de buena voluntad porque quería apoyar a otras cosas. Bueno, pero es que ya se transformó en un derecho adquirido. Entonces, hay muchas situaciones o actuaciones del empleador que va más allá del contrato de trabajo y que se ha transformado en un derecho adquirido, y que los empleadores tienen que entender en este caso que para poder dar pie atrás tiene que haber un acuerdo con los trabajadores. Bien, que por regla general no se puede dar pie atrás, ¿no? Porque ya forma parte de su contrato de trabajo. Claro, en un contexto además distinto, yo no estoy justificando nada, pero antiguamente, cuando de hecho los índices de religiosidad en nuestro país o de catolicismo en particular han bajado bastante. Entonces, efectivamente, antes un viernes era un día en que la actividad paraba 100%. Hoy día la verdad es que en un contexto ha cambiado bastante, pero obviamente siempre y más aún los trabajadores del comercio agradecen una jornada que pueda tener libre, después de la intensidad muchas veces de lo que tiene. Esto afecta, también te lo preguntábamos o hacíamos la presentación a ellos, en las 40 horas o en la reducción, que no en las 40, pero sí en la reducción de la empresa que tiene la obligatoriedad de cumplir hoy día. De la reducción claro, a ver, hoy en día la ley 40 horas ya está completamente vigente, no a 40, a 44, claro, sí. Y un día feriado, efectivamente un día más que de descanso, pero no debiera afectar la planilla mensual que tiene, en este caso el retail, ya ha planificado sus 44 horas. Imagino que las 44 horas ya la tiene planificada previamente, digamos. O sea, y eso es lo que a mí me causa dudas, ¿no? ¿Por qué a un mes cambia esta... Es extraño, que un mes también. Claro, ¿por qué no lo planificaron con un año? Me causa duda. Y ahí es donde hay que analizarlo. Ahí los trabajadores van a tener que ver y decir, a ver, veamos si es que la empresa ha manifestado este ánimo de mantener este derecho, ¿no? Porque estoy pensando en los trabajadores que acaban de ingresar, ¿no? O que llevan poco tiempo. Porque los que ya llevan mucho tiempo ya es un derecho adquirido sin ninguna duda. Pero los que llevan poco tiempo, a lo mejor ha existido alguna manifestación de mantener ese derecho y que ahora lo está cambiando, da para analizarlo, ¿no? Y desde la mirada de la empresa, a ver, si ya hace 20 años venimos dando este beneficio a los nuevos trabajadores, entonces coloquemos en una cláusula que sí se va a trabajar para que después nadie diga que no, ¿no? Entonces hay que prepararse para ambos escenarios. Perfecto. Tariq Lama, director de la Clínica Jurídica de la Universidad de las Américas, muchas gracias por esta conversación que sin duda que se va a tener que repetir porque hay harta duda, mucha molestia y queda un poquito más de un mes para ese día. Un gusto, que esté muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Son las 5:28, nos vamos a una pausa, regresamos con más noticias.